compraste un carro chino en 2023 y hoy intentas venderlo, probablemente ya entendiste lo que significa depreciación sin necesidad de Google. Pero aquí viene la parte interesante. No todos se hundieron. Algunos, sorprendentemente, están resistiendo. Y no son los que imaginas. Hay algo que nadie te dice cuando estás en el concesionario mirando esa pantalla gigante de 14 pulgadas con luces ambientales que parecen nave espacial barata. El verdadero examen del carro no es cuando lo compras, es cuando lo vendes. Comprar es emoción, vender es realidad. Y la realidad no tiene música épica de fondo ni asesor sonriente ofreciéndote café. La realidad es un tipo en Marketplace escribiéndote último precio, mientras tú haces cálculos mentales para no llorar. En 2026, el mercado ya no está en fase de curiosidad con los autos chinos. Ya no es novedad exótica. Es guerra abierta. Número 7. Empezamos con uno que muchos subestimaron, Changan CS55 Plus. Y sí, ese SUV compacto que entró casi en silencio, pero hoy se está colando en conversaciones donde antes ni lo invitaban. Su precio ronda los $23,000 a $27,000, dependiendo del mercado y la versión, y ahí es donde empieza lo incómodo para la competencia. Porque no llega prometiendo lujo europeo ni tradición japonesa, llega ofreciendo números que cuando los analizas con frialdad empiezan a tener demasiado sentido. Motor 1.5 turbo eficiente con una cifra de torque generosa desde bajas revoluciones que en ciudad se siente ágil y en carretera no se arrastra pidiendo permiso. La transmisión, generalmente DCT, no parece estar improvisando decisiones cada 5 segundos como algunas CVT que ya conocemos demasiado bien. La dirección es ligera pero firme, pensada más para comodidad que para presumir en curvas. Y eso está bien, porque este SUV no quiere ser deportivo, quiere ser inteligente. Pero lo realmente interesante está adentro. Acabados que no parecen de entrada, materiales suaves donde normalmente habría plástico duro, doble pantalla que te hace sentir en algo más caro, iluminación ambiental y asistencias ADAS que hace 5 años eran exclusivas de segmentos superiores. Control crucero adaptativo, alerta de colisión, mantenimiento de carril, detalles que elevan la experiencia sin inflar el precio. ¿Es perfecto? No, y no vamos a fingirlo. Hay críticas sobre la calibración de la transmisión a baja velocidad y un consumo urbano que puede ser más alto de lo prometido si manejas con el pie pesado. También está la eterna duda sobre la reventa, porque el mercado todavía está aprendiendo a valorar estas marcas. Pero cuando comparas lo que cuesta frente a rivales tradicionales que te ofrecen menos equipamiento por más dinero, cuando ves que por ese rango de precio obtienes tecnología, diseño moderno y garantía competitiva, la balanza empieza a inclinarse peligrosamente. Y ahí es cuando la pregunta deja de ser ¿es chino? Y empieza a ser ¿por qué estoy pagando más por menos? Segundo en la lista, BYD Dolphin, el eléctrico urbano que muchos compraron pensando que estaban adelantándose al futuro. Y en cierto modo lo hicieron. Su precio se mueve aproximadamente entre $20,000 y $25,000, dependiendo del mercado y la capacidad de batería, y desde ahí se convirtió en una de las puertas de entrada más accesibles al mundo eléctrico. Sí, es verdad que los vehículos eléctricos en promedio tienden a depreciarse más rápido por el avance constante de la tecnología y el miedo colectivo a la batería, esa paranoia moderna que mezcla desconocimiento con titulares alarmistas. Pero dentro del universo eléctrico chino, el Dolphin está jugando en otra liga. ¿Por qué? Porque BYD no es una marca improvisada que apareció ayer con una batería genérica. Es un gigante industrial que controla su propia tecnología y producción. Porque el Dolphin se volvió referencia como EV urbano racional. Tamaño compacto, diseño simpático, autonomía suficiente para ciudad y costos de uso ridículamente bajos frente a un gasolina tradicional. Es práctico, fácil de estacionar, silencioso y reconocible, algo clave cuando hablamos de percepción de mercado. Y aquí viene el detalle interesante. Cada vez es más común verlo en la calle, y cuando algo se vuelve común, deja de percibirse como experimento arriesgado. La infraestructura de carga todavía es un factor variable según el país, pero en trayectos urbanos su propuesta tiene mucho sentido económico. En equipamiento ofrece lo necesario con buen nivel tecnológico para su segmento, pantalla central, cuadro digital y asistentes básicos de seguridad.
¿Pierde valor? Claro, como todo eléctrico en una industria que evoluciona rápido, pero en reventa eso es oro relativo, no porque no pierda valor, sino porque pierde menos que esos modelos eléctricos raros que nadie entiende ni reconoce. Cuando el mercado identifica un modelo como referencia de entrada confiable, la confianza estabiliza su depreciación, y en el juego frío de números, eso puede marcar la diferencia entre una compra impulsiva y una decisión estratégica. Tercero, BYD Yuan. Aquí entra el factor SUV eléctrico aspiracional. Ese punto medio donde ya no estás comprando solo movilidad urbana, sino una experiencia más completa, con mayor presencia y sensación de vehículo familiar real. Su precio nuevo ronda aproximadamente entre $27,000 y $35,000 dependiendo de versión y capacidad de batería, y desde ahí empieza a posicionarse como una alternativa seria frente a SUVs de combustión bien equipados. Más espacio, mejor altura al suelo, diseño moderno y una identidad visual que ya es reconocible en la calle, algo que en el mundo eléctrico vale más de lo que muchos admiten. El Yuan no solo vende nuevo, y aquí está el dato interesante, se está moviendo usado con relativa fluidez. Y eso es clave porque cuando un modelo comienza a rotar en el mercado secundario sin desplomarse en precio, significa que la demanda no fue solo fiebre inicial de novedad, es continuidad. Y continuidad, en términos de valor, es estabilidad. Ofrece autonomía suficiente para el uso diario y viajes moderados, con la ventaja de la tecnología de baterías propia de BYD que reduce el miedo estructural al desgaste prematuro. El equipamiento tecnológico cumple con lo que el segmento exige: pantallas grandes, asistentes de conducción, conectividad moderna y una experiencia silenciosa que redefine la percepción de SUV. ¿Pierde valor? Sí, como todo eléctrico en una industria que evoluciona rápido, pero el ritmo de depreciación está más contenido cuando el modelo es reconocido y comprendido por el mercado. En 2026, el Yuan tiene algo que muchos no logran consolidar: equilibrio entre tecnología, tamaño y respaldo de marca. No es el más radical ni el más futurista, pero tampoco pretende serlo. Es el punto medio racional entre innovación y practicidad. Y en el mundo real, donde la gente calcula costos más que renders espectaculares, ese equilibrio pesa más que cualquier promesa de ciencia ficción. Cuarto, MG4, el eléctrico compacto que muchos subestimaron simplemente porque no era SUV, como si la carrocería definiera automáticamente el valor, y ahí fue donde varios se equivocaron. Su precio ronda aproximadamente entre $23,000 y $30,000, dependiendo de la versión y autonomía, y desde ese rango se posicionó como una alternativa eléctrica seria frente a opciones europeas considerablemente más caras. El MG4 encontró su público con precisión quirúrgica, personas que querían entrar al mundo EV sin pagar etiqueta premium solo por tradición continental. Diseño moderno, plataforma dedicada 100% eléctrica, buen equilibrio de peso y una conducción más dinámica de lo que muchos esperaban en este rango. No es un experimento urbano minimalista, es un hatchback con carácter, estable en carretera y suficientemente ágil en ciudad. En equipamiento ofrece pantallas, asistentes de conducción y conectividad que cumplen con lo que el segmento exige hoy. Y aquí entra el factor sociológico que pocos analizan. Cuando un modelo encuentra tribu, esa tribu lo defiende, lo recomienda y lo revende dentro de su propio círculo. Eso crea micromercados estables, comunidades que comparten información, confianza y referencias claras de precio. Y los micromercados sostienen valores de reventa mejor de lo que imaginas, porque reducen la incertidumbre del comprador secundario. ¿Se deprecia? Claro, como todo eléctrico en un entorno tecnológico cambiante, pero dentro del segmento eléctrico chino, el MG4 es de los que menos sufre el abandono silencioso. No es el que menos se deprecia del planeta, tampoco pretende ese título. Lo que sí ha logrado es algo más estratégico, convertirse en referencia reconocible dentro de su categoría. Y cuando el mercado entiende un producto y lo percibe como opción racional, el valor deja de depender del hype y empieza a sostenerse en confianza real. Omoda 5. Aquí hablamos de diseño agresivo, marketing potente y respaldo de un grupo grande como Chery, que no está jugando a ser startup improvisada.
El Umoda 5 se mueve aproximadamente entre $22,000 y $28,000, dependiendo del mercado y la versión, y desde ese rango decidió no entrar pidiendo permiso, sino gritando presencia. Parrilla futurista, líneas angulosas, estética que divide opiniones pero jamás pasa desapercibida. Omodam no llegó tímido, llegó con campañas fuertes, eventos, visibilidad en redes y una estrategia clara de posicionamiento para público joven que quiere algo diferente sin pagar etiqueta premium europea. Al inicio muchos dudaban, como siempre pasa con marcas nuevas, pero la expansión de concesionarios y la presencia constante en calles empiezan a generar algo más importante que hype: familiaridad. Y la familiaridad en la industria automotriz es sinónimo de confianza progresiva. En equipamiento ofrece pantallas amplias, asistencias de conducción modernas, interiores llamativos y un motor turbo que cumple sin pretensiones deportivas extremas. No es el más refinado del segmento, pero tampoco es improvisado. En flotas ya se habla de valores residuales estimados competitivos, y eso es un dato que el público general casi nunca analiza. Cuando las empresas que compran en volumen empiezan a considerar un modelo, significa que los números no asustan. Y cuando las flotas confían, el mercado usado se beneficia, porque hay rotación constante y referencias claras de precio. Esto no se trata solo del cliente emocional que compra por diseño, se trata del cliente racional que abre Excel y calcula depreciación. Y cuando los números no son catastróficos, cuando el respaldo de grupo es sólido y la red de servicios se expande, el modelo respira tranquilo. Puede que no sea el más tradicional, pero definitivamente dejó de ser una incógnita. Sexto, Chery Tiggo, en sus versiones más populares según el mercado, porque aquí no hablamos de un modelo aislado, sino de una familia que ha sabido mantenerse relevante con estrategia silenciosa. Sus precios nuevos suelen moverse entre $20,000 y $30,000, dependiendo de si hablamos de Tiggo 4, Tiggo 7 o configuraciones intermedias, y ese rango competitivo ha sido clave en su permanencia. Aquí estamos hablando de supervivencia estratégica en un sector donde muchas marcas entran fuerte y desaparecen igual de rápido. Chery lleva años jugando el partido internacional, no llegó ayer ni está improvisando presencia. Eso significa red de concesionarios consolidada en varios países, significa talleres autorizados, significa disponibilidad de repuestos que ya no dependen exclusivamente de importaciones inciertas. Y en el mundo real, eso significa menos miedo. Y menos miedo, aunque suene emocional, se traduce directamente en mejor precio de reventa. Puede que no sea el SUV más viral en redes sociales ni el que tenga el diseño más rompedor del segmento. Puede que no sea el más glamuroso ni el que acapara titulares cada mes. Pero cuando alguien busca un SUV usado y ve que la marca tiene historia, presencia constante y soporte técnico establecido, la conversación cambia de tono. Ya no es esa pregunta ansiosa de ¿y si la marca desaparece? Es una negociación mucho más fría. ¿Cuánto me lo dejas? Y esa diferencia psicológica vale miles de dólares en el mercado secundario, porque la confianza acumulada durante años reduce la percepción de riesgo, y cuando el riesgo baja, el valor se sostiene mejor. No es espectáculo, es estabilidad, y en depreciación la estabilidad casi siempre gana. Séptimo, Haval Holion o H6. El SUV que representa la normalización definitiva del auto chino en el imaginario colectivo, porque ya no es novedad exótica ni experimento arriesgado, es simplemente una opción real en la lista de compra. Sus precios nuevos suelen ubicarse aproximadamente entre $21,000 y $32,000, dependiendo del modelo, versión y si hablamos de variante híbrida o gasolina, y ahí es donde empieza a consolidarse como jugador serio. Ya no genera esa mirada de sospecha automática en el estacionamiento. Ahora compite directamente en comparativas contra japoneses y coreanos. Y cuando algo se convierte en opción habitual dentro del radar del comprador promedio, su valor residual empieza a comportarse con mayor estabilidad. El Holion apunta más al segmento compacto urbano, mientras que el H6 se posiciona como alternativa familiar amplia y tecnológica, pero ambos comparten una estrategia clara: ofrecer más equipamiento por el mismo dinero. Pantallas grandes, asistentes de conducción completos, interiores bien logrados y motorizaciones que cumplen sin drama innecesario.
Haval, respaldada por Great Wall Motors, no está probando suerte. Tiene expansión internacional, inversión fuerte y presencia creciente en múltiples mercados. Esa expansión significa concesionarios, servicio técnico, refacciones disponibles y sobre todo continuidad. Y la continuidad en la industria automotriz es sinónimo de estabilidad. Cuando el comprador percibe que la marca llegó para quedarse, el miedo disminuye y el mercado usado responde mejor. Puede que no tenga el aura aspiracional de una marca premium europea, pero tampoco carga con el estigma de marca desconocida. En 2026, la estabilidad es más atractiva que cualquier pantalla curva de 15 pulgadas. Porque al final del día, lo que sostiene el valor no es el diseño llamativo, es la confianza acumulada. Y Haval ya dejó claro que no vino a ser tendencia pasajera, vino a quedarse en la conversación. Al final, la reventa es un espejo incómodo. Te muestra si compraste con cabeza o con ego. Y en un mercado donde las marcas chinas ya no son promesas sino realidad competitiva, elegir bien puede significar miles de diferencia en 3 años. La pregunta no es si vas a cambiar de carro algún día. La pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a perder cuando lo hagas?